siga bendiciendo a través de ese preciosísimo libro. En el capítulo número 4 vamos a dar lectura del verso 15 al versículo número 17. Libro de Esther, capítulo número 4, verso número 15 al 17. Sí, hoy vamos a predicar por el tema la finalidad de la oración. La finalidad de la oración. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Verso 16, léalo por favor. Todos el verso 17. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Hasta allí la lectura. Inclinemos nuestro rostro y preparémonos para poder estar degustando de la palabra del Señor. Padre celestial, gracias mi Dios. A usted le ha placido en esta preciosa mañana podernos congregar un grupo de tus hijos, Señor amado, que Padre es sabedor de que necesita, Señor amado, algo de ti, algo especial, Señor, conforme a la fe que ellos, Señor amado, han podido albergar en sus vidas. Sea usted, Padre, recíproco y otorgándoles, mi Señor, Padre, aquello que usted bien sabe que lo están necesitando. Espíritu de Dios, como siempre te lo pido, toma nuestra mente, nuestro corazón, Señor amado. Toma, Padre, toda ansiedad, toda preocupación, todo aquello que pueda distraer o turbar, Señor amado, en este momento, Señor, el que yo pueda concentrarme, el que yo pueda asimilar esta enseñanza. Tómelo usted cautivo en sus manos, Señor, aléjelo de mí y permítame, Señor amado, con total libertad poderlo escuchar, poderlo adorar, poderlo alabar, Señor, como usted bien se lo merece. Y disponga mi vida, mi Dios, al final de esta enseñanza para poner por obra tu consejo. Te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mi amado, hoy vamos a predicar, insisto, por el tema la finalidad de la oración. Hoy no vamos a topar tanto el asunto de que debemos de orar. Creo que eso para un pueblo que es sabedor de la voluntad de Dios, creo que es más que entendido de que el pueblo de Dios debe orar. Amén. Su pueblo tiene la necesidad de orar. Pero sin embargo, muchas veces nos desenfocamos qué es lo que yo puedo esperar de la oración. Eso básicamente es el tema de esta mañana. ¿Qué esperar de la oración o cuál es la finalidad que puedo llegar a obtener a través de la oración? Mi amado hermano, hay textos bíblicos que creo que son meritorios poderlos considerar en esta mañana. Por ejemplo, cuando uno va al libro de los Salmos, dice el Señor allá en el capítulo 32. Voy a dar referencias de introducción. En Salmos capítulo 32, verso número 6, dice el Señor: por esto orará a ti todo santo. Dice aquí, en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, dice aquí, no llegarán estas a él. Y todo fundamentado en la oración.
haciéndola ver como algo poderoso que te puede llegar a librar, ¿sí?, de la crisis, sin importar de qué magnitud o qué posiblemente en cuánta cantidad pueda venir sobre ti. Adicionalmente, también dice la Biblia en el Salmo capítulo 55, verso 16 al 17, dice allí: en cuanto a mí, declara el salmista, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él, dice ahí, oirá mi voz. Son textos de oro, mi amado, que empujan a la iglesia, empujan a todo hombre que quiere depositar la confianza en ese Dios maravilloso, Jehová de los ejércitos, y del saber qué se puede obtener a través de la oración. La finalidad, mi amado, o lo que es igual, el saber qué es poder esperar en la oración, es el tema de esta mañana, y creo que Dios lo va a ilustrar de una manera muy perfecta, muy idónea, a través de estos versículos finales del capítulo 4. Cuando vamos a la escritura, si volvemos nuevamente al versículo número 15, dice la Biblia: y Esther mandó a responderle a Mardoqueo. Es evidente de que mi labor será también hacerle un pequeño recordatorio de qué es lo que estaba pasando. En una semana alguien se puede olvidar del mensaje del domingo pasado. ¿Cuántos lo recuerdan? Creo que muchos se lo han olvidado, pero hay una minoría que posiblemente sí lo tiene presente. Entonces, mi amado, es menester recordar en ese sentido. Mardoqueo, el cual era uno de los, diríamos, uno de los tantos que se sentaban a la puerta del rey llamado Asuero, lo que es igual como Jerjes. Sí, él era uno de los que pertenecía, diríamos, al buró político de este rey medo-persa. Este hombre había cambiado sus vestimentas, diríamos, de oficial por vestimentas de luto, por vestimentas de aquel entonces de ceniza y de polvo sobre su vida, en una protesta visible de que no estaba conforme a un decreto del rey que había sido motivado por un hombre o un primer ministro llamado Amán. Mardoqueo sí estaba en contra de ese decreto porque se lo exponía a la muerte a él y a todo ciudadano judío. Esto, mi querido hermano, provocó que Mardoqueo se parara prácticamente en la plaza, frente a las puertas del palacio real, vestido de cilicio y de ceniza, como lo dirá la escritura, manifestando su inconformidad, pero también su gran congoja. Para esto, usted también ya debe de saber que Mardoqueo era el padre adoptivo de la reina Esther, mujer justamente o esposa de Jerjes, ¿sí? Y obviamente la hija adoptiva se enteró de que su padre estaba vestido con este tipo de atuendos y se preocupó en gran manera. Porque entre otras leyes internas estaba decretado en este caso por los medos persas, de que todo hombre en la corte del rey no podía, estaba excluido el manifestar a través de su vestimenta este tipo, diríamos, de mal aspecto dentro del palacio y fuera de él a las puertas. Entonces se preocupó la reina Esther y le mandó a un mayordomo que ella tenía, como lo dirá la escritura, llamado Atac, y este le llevará básicamente un mensaje a Mardoqueo diciéndole qué le pasa y por qué viste de esa forma. Pero allí Mardoqueo le hace saber al detalle a la reina todo lo que estaba aconteciendo. La reina también era judía. Y ella de una u otra forma trató de evitar la responsabilidad de obrar en favor de los judíos, porque ella estimó con mucho más valor el decreto del rey antes que el poder salvaguardar a toda una nación esparcida en el imperio medo-persa. Mi querido hermano, es allí cuando Mardoqueo le hace saber a su hija de que si ella no hace nada por tratar de enmendar ese decreto tan terrible y nefasto, ella correría la misma suerte que cualquier otro judío, porque ella también pertenecía al pueblo hebreo.
Y adicionalmente, Mardoqueo, ya un hombre transformado y cambiado por las aflicciones y las decepciones, este hombre ahora en su fe que la tiene acrecentada, le manda también a decir a la reina: y si acaso tú callas, Dios se proveerá de la manera y de la forma que Él estime conveniente, pero nosotros vamos a recibir salvación de parte de Dios. Cuando Mardoqueo termina de darle a conocer por medio de justamente de este sirviente, como lo dirá allí en el capítulo 4, llamado Atag, la reina es tocada en su corazón, es tocada en su espíritu, y allí ella le manda a responder lo que está en el versículo 15. Es decir, si vuelve conmigo a entrever estos versículos, dice la escritura, verso 16. La reina le manda a decir a Mardoqueo: ve y reúne, le dice allí, a todos los judíos que se hallan o se encuentran en la capital, porque esa es la ciudad de Susa, en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Es decir, un ayuno prácticamente de ¿cuántas horas? De 24 horas, sea que sea de día o sea que caiga la noche, ayunen. Este ayuno era un ayuno, diríamos en sí, un ayuno severo, como por darle algún tipo de pronto de nombre a esta acción. Un ayuno de 24 horas. Háganlo por 3 días, le dijo ella. Ayunen, porque yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces, luego del ayuno, entraré, dice allí, a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si muero o perezco, que perezca. Entonces, dice la Biblia, Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Mi querido hermano, hasta este versículo usted podría observar de que si digamos así, el acontecimiento que desenlaza todo esto es un acontecimiento muy radical entre muerte y vida. Un acontecimiento que deja prácticamente al pueblo entre la muerte, sí, y la espada. No hay básicamente opciones, no hay opciones. Usted también es conocedor de que las leyes medo-persas eran leyes irreversibles. ¿Por qué eran irreversibles las leyes medo-persas? Porque ellos habían hecho de la voz del rey y del Estado una voz infalible. Ellos, mi amado, de una u otra forma, entre su sabiduría terrenal, se habían considerado hombres infalibles cuando sacaban leyes. Y eso les hacía de una u otra forma tener el orgullo y a su vez la disposición de no contradecir ninguna ley que ellos habían aprobado. Es decir, ellos decían, es como cuando uno a veces suele decir, la voz del pueblo es la voz. ¿Cuántos podrían morir por esa verdad? Yo creo que a la verdad nadie. Sí, el pueblo es tan falible como lo es cualquier ser humano. Todo el pueblo, me refiero en conglomeración. Pero Dios es veraz y dice la Biblia, mas todo hombre sea mentiroso. Mi amado, allí tenemos a la reina y ella, mi amado, pone como condición. Ojo con esto. Ella pone como condición, antes de presentarse delante del rey, un ayuno congregacional en toda la ciudad para los judíos, obviamente, para los judíos. Y Mardoqueo sería el vocero de esta condición. Quiero que ayunen por mí 3 días juntamente con sus noches, porque voy a tomar esta acción como un respaldo a fin de prepararme para presentarme delante del rey. Y claro, ya la reina le había hecho saber a Mardoqueo que ningún súbdito, sea el rango que ocupe, sea la jerarquía que tenga, ningún súbdito del rey que no sea llamado por nombre, por apellido, por así decirlo, si no era llamado y se presentaba delante del rey, corría el riesgo de morir. Mira hasta dónde. Y era la mujer la que, mi amado hermano, quería audiencia.
Cuando yo voy a la Escritura, mi querido hermano, y reflexionando en la finalidad de la oración, quiero argumentar algo. Esther, dice un comentario, Esther le dijo que respondiese a Mardoqueo, ¿verdad?, tales palabras. Ahora, ¿cuál es la finalidad que busca Esther, mi amado, dentro de esta tremenda, diríamos, sí, esta tremenda acción o responsabilidad que ella tiene, sí, en sus manos? Primero, y esto creo yo que nos servirá también para nosotros, he rescatado 3 puntos esenciales. Primero, la oración, ojo, sea que venga revestida o no, luego lo diré más ampliamente, de algún tipo de acción, sí, mi amado, tiene como principio, como finalidad también, principio y fin, de otorgarle claridad mental a quien la va a tomar a su cargo. Vamos por allí, como primer paso. Sí, el tiempo que tú separas para Dios, para orar, tiene como finalidad inicial clarificar tus pensamientos o tu mente. Cuando yo voy, mi amado hermano, a la Escritura, antes de leerlo te doy la cita, 1 Corintios capítulo 14, verso 15. Mi amado, Dios a través de ese tiempo que tú le vas a dedicar a la oración, busca, entre otras cosas, mi amado, dar luz a tus pensamientos. Esto es importante, mi querido hermano, porque si usted se acerca a la oración sin saber qué podría obtener de ella, creo yo que, mi amado, estaría pasando su tiempo. Imagínate ir, es como para que me entienda la profundidad de las palabras, es como tratar de ir a la cafetería, sí, o qué sé yo, o a la panadería a pedirle papas y legumbres. Digo, ¿qué hago aquí? Quiero papa y quiero tomate y quiero cebolla. Pero si yo vendo pan, le dice. A mí pídame pan, leche, queso, mantequilla y le ayudo con todo gusto. Pero ¿por qué ha venido aquí a buscar algo que yo no le puedo proporcionar? Ojo con esto. Por eso es que en primer orden, mi amado, la oración tiene como finalidad, mi amado, clarificar, ojo con esto, clarificar tu mente o tus pensamientos. Cuando yo voy a la primera carta de los Corintios, capítulo 14, verso número 15. Entonces, dicho esto, quiero por favor que se adentre en la lectura conmigo. ¿Qué dice allí el apóstol Pablo? ¿Lo tiene? Primera de Corintios 14, verso 15. Dice el Señor, ¿qué pues? ¿Lo tiene? Eso en función de qué esperas, pues, o qué pretendes cada vez que te dedicas a esto o quieres hacer esto. ¿Qué pues? Le dice, oraré con el Espíritu, pero también, dice aquí, pero oraré ¿con qué? Dice la Escritura que se debe de orar. Con el entendimiento. Ahora, eso de orar, dice aquí, con el Espíritu, no necesariamente se está refiriendo al Espíritu Santo, se está refiriendo al Espíritu del hombre. Claro, yo puedo venir en mi espíritu con mucha congoja, con quebrantamiento y postrarme en el suelo orando a Dios. Diciéndole, Señor, qué desgracia esto que estoy pasando, y allí derramarme. No digo que Dios no me está oyendo, pero también debo de amalgamar, debo de unir allí mi espíritu también con mi entender de las cosas. Como a veces se suele aconsejar, no sea visceral para tomar decisiones. En un momento de ira, mucha gente puede tomar decisiones. ¿Verdad que es así? En un momento de coraje, usted bien podría decidir separarse. Pero luego de 2-3 días, cuando las aguas han descendido, usted dice, ay, por gusto se fue. Pero ¿por qué acontece aquello? Porque solamente pone, diríamos, pone lo afectivo de por medio, pero no pone la razón de por medio. Entonces Dios en este pasaje bíblico tan precioso nos dice en el verso 15, yo quiero orar con el Espíritu. Sí, básicamente es el consejo que le da Pablo a la iglesia de Corintios. Quiero orar con el Espíritu, pero también lo quiero hacer con el
con el entendimiento. Es decir, quiero tener una mente clara, dispuesta, sin, diríamos así, sin estorbos, como para poder saber cómo conducir mi oración en el Espíritu. Y esto a mí me parece, mi amado hermano, maravilloso. Cuando yo oro a Dios simplemente guiado, insisto, por un mero pesar, dejando a un lado también la razón. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Es decir, podemos también nosotros asimilar con nuestro entender, mi amado, la aflicción y obvio, reflexionar mucho más cuando me voy a dedicar a orar. ¿Cómo tú oras, mi querido hermano? ¿Qué esperas de ello? Yo sé que el fin de todo aquel que se acerca en la oración es recibir respuesta, es recibir soluciones, ¿o no es así? A la enfermedad, ¿qué espero yo recibir luego de haber orado? Es la sanidad, ¿verdad? La sanidad. Si estoy preso, deseo recibir luego de la oración libertad, ¿verdad que es así? Si estoy triste luego de orar, deseo salir, ¿qué cosa? Contento, alegres. Pero eso no te parece, diríamos así, un proceso demasiado sencillo por un lado y demasiado fácil, en ese sentido, sin poder asimilar que la oración conlleva algo más profundo para mí y obviamente para mi relación con Dios. Mi querido hermano, imagínate que tu marido, lo pongo así, tu marido te esté buscando para robarte un beso. ¿Sí? ¿Cuántos maridos lo hacen? Es que si está la esposa no pueden responder, pues, porque si ellos dicen sí y dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo me busca para dar un beso? Ya se puso duro el mensaje. Yo digo, si usted compara esa acción con la oración, ojo, si usted compara esa acción con la oración, es como tratar de robarle un beso a Dios. Es decir, robarle a través de la oración mi respuesta. Y Dios dice, este viene a mí a orar solo para quitarme un beso. Y yo le pregunto a las esposas otra vez, si tu marido te roba un beso, ¿tú estás satisfecha porque lo hizo? Totalmente complacida, estás a gusto, estás conforme. Tú dirás, depende cómo lo hizo. Si lo hizo sin mi voluntad, si simplemente se acercó y te besó y se fue, y te robé un beso, sí, pero yo no estuve ahí. Estuvo mi rostro o mis labios, pero no estuve yo en la acción. Ahí tocó madera. Lo mismo pasa con la oración. Recuerda que estamos analizando la finalidad. Este año 2021 estamos disparando no con revólver, con bazooka estamos respirando. Si acaso no se ha dado cuenta. Estamos metiendo un poquito más a fondo el acelerador. Dentro del aprendizaje de la voluntad de Dios. Debemos de ir de menos a más. Asimilando, obviamente, mi amado, las profundidades de los preciosos tesoros de la Biblia que Dios tiene para nosotros. Mi querido hermano, en la oración ocurre lo mismo. Si usted solamente ora para visceralmente obtener respuestas divinas, mi amado, usted se está perdiendo a la verdad la esencia del por qué Dios permite la aflicción para que usted ore. Usted se está, de alguna forma, se está quedando fuera de la verdadera intención de Dios por la cual Él permite pruebas para que usted ore por esas pruebas. Se pierde en esencia. Cuando vamos a este primer texto, mi querido hermano, Dios a través de la oración, lo primero que quiere hacer en ti es clarificar tu mente para que puedas no solamente tener un tiempo, obviamente, necesario para que puedas analizarte, sino también para que tus pensamientos se enfoquen y puedas establecer prioridades. Vamos viendo las cosas como son. Cuando tienes el mal, es evidente que si te encegueces solo ves el mal, Dios y la oración como el medio para recibir solución.
Pero Dios no necesariamente quiere la misma vía, sí, que a veces suele ser de un solo carril, sino que Dios quiere de la misma forma que tu oración suba, pero también descienda con algo que te haga reflexionar sobre aquello. Dirá pues allí Pablo en el capítulo 14, verso 15, ¿qué pues? Me interesan mucho las expresiones. Oraré con el Espíritu. No es que lo está interrogando, lo está afirmando. Quiero orar en el Espíritu. Es decir, quiero orar involucrando mi ser, mi alma, pero también lo quiero hacer con mi razonamiento o con mi entender. ¿Mi entender de qué? De cómo estoy en mi espíritu para poder, diríamos, emitir oraciones, para poder gestar oraciones a Dios. Imagínate que si viene la desgracia y yo oro a Dios que me la quite, pero me olvido de cómo estoy en ese momento. Es decir, si ofendí o no ofendí a Dios, si estoy bien o no en mi hogar, si tengo un problema interno, una concupiscencia que es un taco cada día. Amado, si me olvido de todo esto y oro a Dios solo para que me quite el mal, mi amado, ¿qué clase de intención tiene a la verdad la prueba para mí en ese momento? ¿Qué de provecho quiere Dios extraer? Solamente que si tirarme la boya y decir, está bien, flota y no te ahogues. ¿O quiere Dios que aprenda a nadar? ¿Cómo, mi amado, te focalizas en el fin de que Dios permita que tú te allegues a Él en oración? ¿Qué busca Dios? Insisto, clarificar mi mente. Sí, es verdad, mi necesidad va a tocar mi espíritu, claro que sí. Pero no puedo separar la razón también de lo espiritual. Debo de ligarla para que mi oración tenga un verdadero sentido. Si algo Dios permite que me empuje a orar, mi amado, debe también venir junto con ello, ¿sí?, mi razonamiento de mi estado o del estado de mi entorno en el que me encuentro. Mucho más si a tu cargo hay vidas, si eres un padre o una madre, un esposo, una esposa. A veces Dios permite muchas cosas, mi amado, no necesariamente porque tú hayas incurrido en algo, sino porque tu entorno que está a tu cargo ha incurrido en falta. Ya no quiero adentrarme en que Dios permite pruebas en 3 estados. Eso ya lo hemos visto en otro tipo de enseñanzas. En 3 situaciones Dios puede permitir pruebas. Una por desobediencia, otra porque Dios te está poniendo a prueba y otra, mi amado hermano, penosamente porque Satanás es malo. Pero a la larga, en las 3, Dios está bajo el control de ellas. Dirá pues entonces, o terminará diciendo el apóstol Pablo en este versículo 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y lo mismo, mira, la misma aplicación lo lleva a toda la esfera o el ámbito del mover cristiano. Luego dirá, cantaré también con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Eso usted lo puede plasmar o lo puede llevar a toda área de su vida. Porque la vida cristiana es una vida de amalgama entre lo que hago y lo que le agrada al Señor. Puedo trabajar en el espíritu, pero también debo de trabajar con el entendimiento. Puedo ser padre de familia en el espíritu, pero también con el entendimiento. Usted lo puede aplicar a todo. Puedo orar, puedo cantar, puedo trabajar, puedo lavar la ropa. Puedo hacer mi labor como pastor en el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Me entiende? Eso como un primer y gran indicio. Puedo hacerlo, mi amado hermano, teniendo en consideración que la intención de la oración es que me conduzca a clarificar mis pensamientos. Segundo, Dios también, mi amado, a través, o la reina Esther, no solamente quería entender lo que estaba pasando. Qué curioso, ¿ah? La reina estaba contigua al palacio real, pero ella desconocía el edicto que se había publicado. Salido de su marido, ella no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Es Mardoqueo el que le hace llegar inclusive una copia del decreto para que ella se empape y se entere de qué es lo que estaba pasando. Sería terrible, ¿verdad? Formular una oración sin saber, a la verdad, detalles del por qué la voy a hacer. Imagínate que alguien te diga, hoy tu hijo está metido en un accidente. ¡Ay, Señor, voy a orar! Y no saber
qué es del accidente, qué lo provocó, cómo sucedió, qué ocurrió, ir un poquito más allá. Me encanta cuando Jesús, no en todos los casos, pero sí en algunos, cuando Jesús le traían cierto tipo de enfermos o de personas endemoniadas, Jesús se tomaba el tiempo de decir, a ver, dime, ¿qué le pasó? ¿Qué ocurrió? Y allí los padres o algún familiar o amigo cercano le decía, no, este muchacho tiene este mal desde hace tantos años y esto es lo que le provoca y esto hace, esto no hace. Mira, el Señor no quería intervenir solamente por intervenir, quería también enfocarse mentalmente en el problema. Amén. Eso, aunque te parezca mentira, le da más contundencia a la oración. Eso le da un revestimiento adicional que te permite, mi querido hermano, sentirte verdaderamente complacido de que tu oración, por lo menos de lo que a ti te compete, ha salido de manera eficaz. Es como cuando usted hace el almuerzo y lo ha hecho como debe. Y usted dice, yo lo hice como tenía que hacerlo. Que no se lo quieran comer es su problema. Pero mamá, está malo. Como segunda parte, ¿sí? Cuando vamos y analizamos un poco la lectura, ¿sí? Me encanta en el verso 16 la forma en que Esther, ojo, luego de que ha solicitado el ayuno y un ayuno intensivo, ¿sí? Ella dice lo siguiente, ¿sí? 16 del capítulo 4 de Esther. ¿Lo tiene? Ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Ojo con esto, ¿no? Quiero que ayunen por mí. Ahora, el ayuno no es que era para Esther en el sentido de que a ella le iban a pedir. No, el ayuno era para Dios, poniendo en las manos de Dios ¿a quién? A Esther, ¿sí? Ayunen por mí. Y no coman ni bebáis en 3 días. Ahora, ella hace esta clarificación. El ayuno judío, por lo general, arrancaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Era un ayuno, diríamos, estandarizado para todo hebreo. Ahora bien, ella, por ser algo tan, diríamos así, tan peligroso, tan riesgoso, ella desea que este ayuno sobrepase los estándares. Ahora, no quiero en ese sentido tampoco desvirtuar la forma o las maneras en las que tú puedes tener un tiempo de oración. De hecho, he puesto algo que creo que me parece muy atinado. Mi querido hermano, cuando se habla de la oración, sí, sea gestada como una acción obviamente voluntaria, mi amado, tú la puedes o no, ojo con esto, tú la puedes o no acompañar de ayunos, vigilias, puedes acompañarlas con retiros, puedes acompañarlas con cualquier estrategia, formas o maneras para poderla llevar a cabo. Pero, algo a considerar, no es el mecanismo que te va a brindar la absoluta reversión de tus males. Puedes adornar tu oración con cualquier tipo de modismo. Puedes hacerla, como dice hermano, yo creo que el ayuno debe de ser en la iglesia. Perfecto, lo puedes hacer, no hay problema. Creo que el ayuno debe de ser de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. No hay problema, lo puedes hacer. No, yo creo que 39 días debe de ser el ayuno para no desmerecer a Cristo. Perfecto, hazlo. Hay quienes dicen, no, yo quiero superar al Señor, yo quiero orar 41 días. Listo, no hay problema. Hazlo como tú quieras. Pero debes de entender algo en esta segunda parte que vamos a focalizar en el propósito o la finalidad de un ayuno o de lo que es la oración. Mi amado, nada es garantía de que el mecanismo va a revertir. Ojo, el mecanismo, lo que le quieras añadir, la adherencia a tu oración. Nada es garantía de que al hacerlo vaya a revertir posiblemente el mal que llegó a tu vida. No, hermano, es que yo estoy enfermo, pero yo creo que con un ayuno el Señor va a romper las cadenas de mi enfermedad. Sí, puede hacerlo. Sí, no lo puede hacer. En ambos escenarios, Dios es el que tiene
El control tiene la última palabra, exacto. Él tendrá, mi amado hermano, al final, sí, el poder decir sí o no. No desmerezco la oración, ni tampoco le minimizo en su efectividad. La oración, mi amado hermano, del justo, dice la Biblia, puede mucho, pero no puede todo. Pero puede mucho. Sí, Dios fue muy, digamos así, muy juicioso a la hora de poner las palabras juntamente en cada uno de sus versículos para no malentender que sobre la oración está la soberanía de nuestro Dios. Sobre la oración está la soberanía de Dios. Mucha gente oró a Dios, clamó a Dios, lloró a Dios, pidiendo que se reviertan males, que se reviertan decisiones, y aun cuando derramaron lágrimas como lo hizo Esaú, mi amado, Dios se mantuvo inmutable. Inmutable. No permitió que la oración, ojo, superase a su voluntad. Me encanta porque ahí tenemos una gran lección. Muchas veces nuestros hijos, con lágrimas o sollozos o con miradas tiernas como del gato de Shrek, ¿verdad? Te hacen ojitos, te hacen caritas, pucheros, y dice, ya está bien, no te voy a pegar, ya, la última. Y no sabes que esa última se suma a 100 últimas más. Amén. Vamos a ver, amén, ¿verdad? Seguro que está diciendo amén, sí. Mi querido hermano, cuando vamos a esta segunda parte, la oración o la finalidad de la oración, terminando de leer lo que dice Esther capítulo 4 verso 16, yo también, dice ella, con mis doncellas, es decir, con ese grupo que sabía que ella era judía, posiblemente un reducto muy pequeño, pero que sabía guardar el secreto, con mis doncellas ayunaré de igual manera o igualmente. Y entonces, ojo con esto, mira cómo ella no es que desvaloriza la oración, no. Pero ella está resuelta que la oración no es, ojo, no es una fórmula mágica para poder sacarse de encima sus males. No. Ella más bien termina diciendo, y no es que no tiene fe, la tiene, si no, no hubiese ayunado. Sino que ella es, mi amada hermana, o está sujeta a lo que Dios pudiera disponer. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si muero, me muero. Y si perezco, pereceré. Segundo aspecto, mi amado, la finalidad de la oración te prepara para percibir la voluntad de Dios. Ojo con esto. La finalidad, como segundo aspecto, si te prepara para percibir, como para poder ponerte alerta y estar dispuesto a recibir la voluntad divina, la voluntad de Dios. No es que te dice, Señor, ya oré a ti y ahora sí se fue el problema. Bueno, es una buena forma de, diríamos, de asimilación. Pero, ¿y si salido del tiempo de oración, del lugar de oración sales y el problema sigue estando allí? ¿Qué dirás? El Señor no me oyó, como a veces suelen ser los comentarios de los hijos de Dios, que posiblemente piensan de que Dios no los está escuchando. Mi amado, Dios, sea cual sea la situación, te escucha a través de la oración. Ahora, que Dios te conceda lo que tú le estás pidiendo a través de ella, eso es otra cosa. Dios oye la oración, por supuesto que sí. Dios responde a la oración, claro que sí. Responde siempre a mi deseo, claro que no. Pero de que te responde, te responde. Tal cual como lo hace un padre para con un hijo. Mamá, ¿puedo salir? No. Oye, eres mala. No. Es mi respuesta. No sales. ¿Le responde o no le responde?
Sí, pero no conforme a lo que ella o a lo que él quiere. Mamá, ¿puedo salir? Sí. Ay, mamá, eres linda, eres maravillosa. Tengo la mejor mamá del mundo. Y sale. ¿O no? Ah, ¿qué cambió? ¿La mamá cambió? No, la mamá sigue siendo la misma. Simplemente que le dio paso a tu petición. El hecho de que te la dé o no te la dé, la madre sigue siendo mamá. Y Dios sigue siendo Dios. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Acompáñame, por favor. Recuerda esto. Abre la carta a los Romanos, capítulo número 8. Carta a los Romanos, capítulo número 8. ¿Lo tiene? Carta a los Romanos, capítulo número 8. Ponga la vista sobre el verso 26, ya lo leemos. Verso 26. En este segundo aspecto, recuerda, como finalidad la oración tiene el prepararte para recibir la voluntad divina. Es decir, te dispone, ojo con esto, te dispone a cooperar con Dios para que puedas ejercer cualquier designio que Él desee. Ojo con esto. Es decir, te dispone a cooperar con Dios para que puedas ejercer sus designios, cualquier cosa que Él desee. Lo que Él posiblemente ya tenga preparado para ti. Mira, antes de entrar en la lectura bíblica, quisiera acotar algo. Antes de que la prueba empiece, o la necesidad, o lo que te empuje a orar, porque sea honesto, ¿qué es lo que nos empuja a orar? Las pruebas. En pocas palabras, todo lo que yo considero negativo. Si en tu entorno, tu familia, en tu entorno, nadie se enfermara, nadie tuviera accidentes, nadie tuviera problemas, si en tu casa no hubiera ningún vestigio de necesidad de ningún aspecto, si doblaras tus rodillas, creo que la gran mayoría diría: Señor, gracias por esta bendición, este día, amén. Y te pararas y te fueras. Pero son justamente, mi amado hermano, los males, las cosas negativas, lo que te hacen tener una hora, media hora, 45 minutos, toda una mañana, toda una madrugada que te tienen: Señor, mira a mi marido, me pega, yo sé que tengo la culpa, pero no, ya me duele, Padre, ayúdame. Mi querido hermano, en Romanos capítulo 8, verso 26, que hay un poquito de animosidad en el mensaje. En el capítulo número 8, verso 26, cuidado, se está dejando pegar, ¿ah? Denúncielo. Capítulo número 8, verso número 26. Ponga atención, no sé si antes yo sé que ha leído el texto, pero no sé si lo ha entendido como Dios quiere que lo entienda, no como usted lo quiere entender. En el verso 26 dice: y de igual manera, el Espíritu, aquí sí se refiere al Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque Dios sabe que cuando estamos en oración por pruebas, no es que estamos fuertes, sino que vamos con mucha debilidad. Dice la Biblia: Él nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene. No dice como para quitarnos la prueba. ¿Cómo conviene? La pregunta es: ¿qué saber qué me conviene cuando tengo la prueba encima? Mi espíritu declarará a Dios en oración: sácamela, Padre, saca la prueba, llévate el mal, llévate la necesidad, llévate el marido, llévate la suegra, llévatela, ya, ahora, en el nombre de Jesús, la reprendo. Mi espíritu clamará de esa forma. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Claro, mi carne protestará, hará huelga.
Yo creo que a veces los ayunos son más pancartas de huelga a Dios, huelgas de hambre. ¿Sí? ¿Se ha visto usted la gente que hasta se crucifica fuera de las instalaciones de una empresa? ¿Verdad que es así? Imagínate a cristianos haciendo lo mismo, pero revestidos de espiritualidad, haciéndole huelga de hambre al Señor en la iglesia. Hay mucha gente que, mi amado, usa o manipula las prácticas cristianas, sea como usted lo quiere entender: ayunos, retiros, vigilias, encuentros, posencuentros, reencuentros, te encuentro, me encuentras, no lo sé. Hay tantas cosas ahora que la gente ha inventado. Mi querido hermano, pero son a la verdad sinónimos de protestas a Dios. Como que si al hacerlo estamos presionando a Dios. ¿Tú crees que Dios se siente presionado porque tienes 30 días ayunando? Dios posiblemente con una leve sonrisa te diga: mira, solo me hubieras dicho en un minuto tu necesidad y al minuto y un segundo más yo te hubiera respondido. Y tú hubieras dicho: pero Señor, y los 29 días con 23 horas y 59 segundos que oré, ¿qué? ¿No sirvieron? No. Tú quisiste imponerte esa carga. Yo no te la pedí. Pero si la Biblia dice que entonces ayunaremos, sí, cuando mi espíritu te impulse a ayunar, no porque a ti te dé la gana hacerme huelga de hambre aquí. Jesús fue impulsado por el Espíritu a ir al desierto y allí el Espíritu lo indujo a orar 40 días y 40 noches en ayuno. Pero a veces, insisto, mal usamos los mecanismos que Dios nos ha dado para tratar de sacar provecho a nuestra conveniencia. Entonces, en esta segunda parte, el Espíritu de Dios nos aclara diciendo: pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ojo con esto. Si yo tengo una enfermedad y me dispongo a orar, ¿acaso no está más que entendido, y creo yo en mi entender, que si pediré por mi salud? ¿Será o no será conveniente para mí la salud? Por supuesto, según mi entender, quedar sano en medio de la enfermedad es conveniente para mí, pero a veces no lo es para Dios. Y mi oración no va en función de mi conveniencia, sino en función de la conveniencia del que me gobierna. Vea usted eso. ¿Cómo ha leído este texto usted? Señor, o sea que es conveniente que me quede un mes en el hospital internado. Y Dios dirá: amén, ¿entendiste? Hasta que se te abrieron los sesos. Hasta que me entendiste. Es que cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní con tremenda aflicción, Él estaba orando al inicio conforme a lo que a Él le convenía. Señor, si tú quieres esa copa, pásala de mí, pásala. Pero el Espíritu Santo, que no lo abandonó, en el momento de la angustia le dijo: no, acéptala y te la tomas toda. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ya Jesús venció la cruz en el huerto, aceptando la copa. ¿Me entiende, mi querido hermano? Es el Espíritu, dice la Biblia, el que nos otorga lo que nos conviene. Pero el Espíritu, dice en el verso 26, es el Espíritu mismo el que debería, ¿qué cosa en nuestra oración? Debería de interceder por nosotros justamente con esto, con gemidos, es decir, con manifestaciones que no se podrían llegar a clarificar con palabras. De allí la importancia de que la oración, mi querido hermano, sea conforme a la voluntad de Dios. Esta es la segunda parte en la que tú y yo debemos de entender que como finalidad, la oración de un creyente, mi amado, sí, nos va a abrir de hecho la puerta al tercer aspecto, que es aceptar su voluntad. Es decir,
Como primer aspecto, haciendo un pequeño resumen, la intencionalidad de la oración es clarificar, recuerda esto, mi pensamiento, mi mente, para poder, mi amado hermano, estar apercibido de lo que está pasando. Segundo, la oración tiene también como finalidad prepararme para poder recibir su voluntad. Y como tercer aspecto, mi amado, la intención de la oración o la finalidad es que yo, ojo con esto, me termine involucrando en el proceso de lo que Dios quiere. Tercer aspecto. La finalidad de la oración, mi amado hermano, tiene como esencia involucrarme en el proceso de lo que Dios está buscando. Y si Dios está buscando a través de la prueba, de la enfermedad, de la crisis, del problema, que se mantenga ella, mi amado hermano, sí, es necesario que yo comience a cooperar con Dios en medio de la prueba. ¿Cómo? Sí. A mí me encanta cuando a veces escucho, a veces, no siempre, escucho decir, mi hermano, fulana tiene cáncer, pero usted habla con ella, usted conversa con ella, y ella está tranquila, como dicen algunos, está resignada. No se la ve desesperada, ya no se la ve turbada o angustiada como antes de haber aceptado la voluntad de Dios luego de que terminó su oración. Eso, amado hermano, es lo que busca la oración. Usted dirá, hermano, pero eso no me es agradable. Y nadie te está hablando de que esto te agrade. Nadie te está diciendo de que en la oración o al final de ella, si tendrás un final feliz en el cuento. Vivieron felices para siempre. Mi amado, el gozo cumplido de la oración eficaz es el poder terminar involucrándose en el desenlace que Dios quiere para ti. Debes de entender que tú y Dios deben cooperar, ojo con esta palabra, deben de cooperar para que lo que está buscando el Señor continúe su proceso. Y si Dios ha dicho, mira, la prueba tendrá que ser 7 meses, mi amado, ya no resistas en los 7 meses. Déjate llevar en los 7 meses por el caudal que Dios ha trazado. Oras a Dios para poder mantenerte a flote en el caudal. No desanimarte, no ahogarte, mucho menos renegar. Meses tuvo de calamidad Job, meses. El barco se le hundió a Job, así te lo digo, se le hundió el barco. Amén. Hoy no hay muchos amén, hoy no veo caras tan alegres. Ahí dicen, no, hermano, yo pensaba que la oración era el látigo para el diablo, donde yo la sacaba y el diablo se iba corriendo. ¿Y qué si la oración se convierte en un lazo donde tú coges la prueba y dices, no te vayas? Ven junto a mí porque Dios quiere que tú y yo vivamos por un tiempo. ¿Y qué podrían decir amén a eso, mi amado hermano? Claro, pero Dios allí guardándote para que no te hunda, porque Dios no dará carga que tú no puedas soportar. Alabanzas al Dios del cielo en esta hora. Me interesa poder leer una parte, un fragmento de un comentario que pude extraer. Con esta demanda, la reina Esther de solicitar al pueblo un ayuno tan severo y al poder proclamar un desenlace incierto, ella exclamó diciendo: si pierdo la vida en el intento por salvar a mi pueblo, la perderé gozosamente, sabedora de que lo que se tenía que hacer, yo lo hice. Me encanta el encuentro. Oiga, si uno aceptara así la oración, créeme que viviéramos más gozosos de lo que ya Cristo en nuestro corazón ha depositado de su gozo.
allí es donde usted podría ver un rostro, hablando de una vida, por pruebas, pero nunca perdiendo la luz, la luminosidad, mi amado, del reflejo de Cristo aún en su rostro. Hermano, usted se ha visto, que dice, hermano, pero usted dio testimonio de que se estaba muriendo, pero nunca me di cuenta que usted estaba pasando por semejante prueba. ¿Por qué pasa esto? Porque la paz de Dios lo guió de inicio a fin durante todo el proceso de su oración y de su prueba. Pero se ha visto también cuando alguien está pasando por pruebas y la lucha, mi amado, de la oración para él es una batalla que él quiere vencer y no puede. Y usted lo ve, hermano, ¿y qué le pasa? Lo veo como destruido. Ay, hermano, si supiera, Dios me está probando y ay. Por eso Pablo diría, sufridos, ¿en qué cosa? ¿En qué? En las pruebas. Hay que ser sufridos. Eso, mi amado, tiene una connotación de decir, hermano, acepta, mi amado. Y yo sé que a la iglesia no le gusta escuchar esta palabra. No es tan bíblica, pero sí es muy acertada, por lo menos en este mensaje. Mi amado, resignación. Creo que a veces no entra en el calendario, en el abecedario del cristiano. Resignación. ¿Cómo? Si la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, sí, pero ese todo lo puedo es resignación. Es soportar, es aguantar la cruz que debes de cargarla cada día. Cuando vamos a la Escritura, mis queridos hermanos, acompáñame por favor al Nuevo Testamento. Ven conmigo, quisiera de pronto allí extraer ciertos fragmentos de la Escritura. En Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, ¿lo tiene? Verso 11 al 12. Obviamente que rescato lo del verso 12, pero por hilación leo desde el verso 11. ¿Lo encontró? Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 11 al 12. Dice el Espíritu Santo, en lo que requiere diligencia, es decir, en lo que requiere de tu interés para hacer las cosas. ¿Qué te dice el Señor? Que lo hagas, pero no con pereza. Luego dirá, fervientes en espíritu, se refiere al espíritu del hombre, es decir, en todo lo que vayas a hacer, ponle ganas, ponle corazón, sirviendo al Señor. Y aquí, verso 12, gozosos en la esperanza, no dice gozosos en lo que Dios te pueda dar, sino en aquello que puedas esperar. Sufridos, ojo, sufridos en la tribulación, pero esto va ligado de la mano ¿con qué? Para que justamente lo puedas tolerar, te puedas resignar. Dice aquí, pero constantes en la oración. Qué curioso. Si Dios me manda a orar bastante cuando estoy sufriendo en la tribulación, ¿acaso no sería un poquito contradictorio decir, pero si estoy orando es para no tener pruebas? ¿Verdad? Por lo menos esa es la intención que el pueblo de Dios siempre pone o siempre enfoca. Señor, oramos a ti en esta hora para que fulano de tal salga de terapia intensiva. Y de pronto no sale. Se muere. Qué lindo es poder escuchar como testimonio. Mi amado, y el Señor ya lo restauró, ya lo sanó. Y uno dice, gloria a Dios. Y cuando se muere, ay, qué pena. La idea sería, gloria a Dios, está con el Señor. Amén. Se me adelantó y ya está disfrutando de la presencia del divino Salvador. Aleluya. Siempre y cuando se haya ido con el Señor. Amados, cuando Mardoqueo escucha las palabras
de la reina Esther, de la cual dice, sea que muera o el fin que me toque, Mardoqueo, mi amado, como que se complació y dijo, mi acción de silicio y de ceniza ha tenido, ¿qué cosa? Su resultado. Transfirió su pesar, porque a la verdad, si usted me lo dice a mí, antes de que Mardoqueo se pare en la puerta real, ¿sí?, de Jerjes, no, Mardoqueo era él, por así decirlo, solo quien sufría. Mientras que la reina internamente estaba bien relajada. Posiblemente, y claro, la Biblia lo dice, ni siquiera sabía de qué se trataba el asunto. Qué lindo es poder transferir la voluntad de Dios aún en este tipo de aspectos, para que tú por lo menos sientas la carga, si acaso no tuya, por lo menos la de tu hermano. Mi querido, el Señor no es que no desea que ores. Al contrario, de parte de Dios te digo que si algo Dios busca y anhela de ti para Él, es que tú ores cada momento, en cada día, en cada oportunidad que tengas. Como lo decía el salmista, oraré a ti en la mañana y en la noche y al mediodía. Ahí están las 3 horas, digamos así, los 3 tiempos de oración que tenía ¿quién? Daniel. 3 veces al día oraba este varón. ¿Por qué? Porque era la costumbre de todo buen judío separar, mi amado hermano, en su jornada, ¿sí?, o incluir en su jornada diaria los tiempos de oración. Dios no es que te dice no ores a mí. Lo que Dios te dice es ora a mí, sabiendo que a través de la oración yo te estoy preparando para que aceptes lo que yo crea más conveniente para ti. Y eso sí, tenlo por seguro. Dios, mi amado hermano, Dios, aun cuando a ti te parezca negativo, Dios siempre buscará a través de cualquier cosa, buena o mala, Él querrá bendecirte como solamente Él lo sabe y lo puede hacer, mi amado hermano. La bendición de Dios a la larga no añadirá tristeza alguna. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Señor Jesús, hoy tiene sentido muchas de las cosas que para mí antes eran inciertas. Y creo, por lo menos en esta mañana, saber de que mi oración hacia ti no es que era rechazada. Mi oración hacia ti estaba siendo